Bienvenidos a otro episodio más de Texans. Quiero aprovechar esta caminata acá por el bosque para conversar un poquito con ustedes y responder algunas preguntas que considero que son claves para los criadores de hormigas. ¿Cuál es la especie ideal para criar? ¿Por qué criar hormigas? ¿Cuándo es el momento oportuno para hacer una mudanza? ¿Cuántas obreras debería haber? Bueno, les quiero contar un poquito de mi experiencia personal. ¿Por qué crío hormigas? Siento que es una combinación de varios factores. Criar hormigas tiene un factor especial. Tiene un no sé qué, que voy a tratar de describirlo compuesto de diferentes aspectos o factores. Uno de ellos es la observación científica, básicamente. A lo largo de la crianza de hormigas, y les voy a estar compartiendo algunos clips mientras converso con ustedes, uno empieza a descubrir cosas que en muchas ocasiones ni siquiera los académicos, los biólogos han logrado observar, porque tenemos la ventaja, al ser criadores, de tener en cautiverio a las hormigas en las que en la naturaleza no se les puede observar. Caso, por ejemplo, de esta colonia que tenemos acá. Es una colonia que se quedó sin reina y curiosamente siguen habiendo huevos. Y es una especie que no se tenía catalogada como una especie que hiciera telitoquia. Es más, a pesar de ser telitoquia, es muy curioso, o si fuese telitoquia, es muy curioso que esté dando también machos. Ha producido machos después de la muerte de la reina y sigue produciendo obreras. Tenemos circunstancias en donde tengo esta otra colonia que está aquí. Es una colonia de Myrmecoxylus mexicanus. La reina apareció muerta en el forrajeo hace más o menos unos 3-4 meses. Y sin embargo siguen habiendo repletos, siguen habiendo hormigas. No sé por ahora si sean restos de la última puesta de huevos que haya hecho la reina. Piensen, por ejemplo, en ese tipo de colonias en las que ustedes no observan casi cadáveres de hormigas, de obreras. Hay algunas especies en donde tú ves, cada vez que mueren obreras, tú las ves en el forrajeo, limpias y encuentras cadáveres de obreras. Sin embargo, hay otras especies como esta de la megacolonia que tengo de Camponotus, en donde de cierta manera se pudiera decir que son hormigas caníbales. Es decir, se deshacen de sus propios cadáveres, se deshacen de los cadáveres de sus hermanitas. Y lo que se suele encontrar en el basurero, básicamente son restos de extremidades, ni siquiera las cabezas se encuentran. Entonces, si tú observas en tu colonia, en el forrajeo, una buena cantidad de cadáveres, bueno, es una especie que no hace esa especie de canibalismo. Pero si tú no encuentras cadáveres, ¿qué está pasando con los cadáveres? Bueno, puede ser que se los estén comiendo. Ese tipo de observaciones, ese tipo de circunstancias diferentes, atípicas, hacen que sea tan fascinante criar hormigas y aprender observándolas. Discúlpenme que tenemos el sol ahí a la espalda. Vamos a hacer un cambio aquí en la cámara. Entonces, ese tipo de cosas hacen que sea tan fascinante criar hormigas. La observación. Tiene otro factor que a mí me encanta. Muchos de nosotros quizás tenemos algo de coleccionistas. Y cuando estamos buscando reinas, es casi que una sensación de la búsqueda de ese Pokémon difícil de adquirir. Y muchos tenemos esa sensibilidad innata hacia el coleccionismo. Algunos coleccionan monedas, estampillas, etc. Pero de cierta manera, la crianza de hormigas te permite explorar un poquito eso. Tú siempre quieres tener una colonia más. Siempre quieres tener esa especie que viste en un post, que viste en un grupo, que viste en las redes sociales y que tú no tienes. Eso se consigue o se experimenta desde la misma búsqueda de la reina. Cuando tú en la naturaleza estás buscando, de hecho hoy estoy buscando hormigas, tú estás sintiendo ese deseo de coleccionar. Entonces está la observación, está la búsqueda de aquella hormiga que tú no tienes. Está por otro lado el factor reto. Hay especies que son un reto para muchos criadores y de cierta manera tú quieres demostrar que tú sí puedes sacarla adelante. Y eso te genera también como
Sí, como una sensación de logro, de satisfacción, si lo logras, o a veces el reto es contigo mismo. A mí me ha pasado que algunas hormigas no las he podido sacar adelante y casi que me obsesiono con cierta especie. Y está otro factor también relacionado, a mí me pasa mucho, yo tengo una cierta sensibilidad a la depresión, sufro de depresión, tengo que tomar medicina para la depresión. Entonces hay momentos en donde yo me ensimismo, en donde yo me aíslo. Hay ocasiones en las que disfruto de mi propia soledad, pero estar con ellas es muy grato porque puedo pasar horas simplemente observándolas y observándolas y observándolas y observándolas y recopilando material. Muchas veces ese material ni siquiera lo subo porque simplemente son comportamientos ordinarios, pero que yo disfruto ver. Me encanta el detalle de poder ver, de poder analizar lo que ellas hacen. Está también la sensación de responsabilidad, saber que una especie tan pequeña sobrevive gracias a tus cuidados es algo grato, te da como una sensación de, repito, de responsabilidad, de protección. Ahora, la otra pregunta, ¿cuándo hacer una mudanza? ¿Cuándo es el momento propicio para hacer una mudanza? Miren, no hay una cantidad específica, o yo no quiero, nunca lo he visto ni lo quiero plantear desde ese ángulo. Algunos dicen que cuando haya un 60% de posibilidad de que se llene el nuevo hormiguero, entonces es momento oportuno para mudar. A mí me parece un poco alto. Yo he hecho mudanzas con menos hormigas, pero lo que yo sentiría o lo que yo hago es que el hormiguero no sea tan grande. Ustedes saben que me gustan mucho los hormigueros que se van graduando, que se van expandiendo, que son progresivos, pero hay ocasiones en las que no se puede, no hay problema. Lo que puedes hacer es, me ha funcionado muy bien, familiarizar al tubo de ensayo o a la mini colonia que está en el tubo de ensayo, familiarizarlas con el forrajeo definitivo del hormiguero y dejarlas ahí por un buen tiempo hasta que el tubo de ensayo reviente, hasta que se le acabe la humedad o ya no quepan ahí. Cuando ya no quepan ahí, le abres el paso al hormiguero. Es decir, las tienes en ese forrajeo con el hormiguero taponado, que no puedan acceder al hormiguero, pero que estén familiarizadas con el forrajeo. Ese para mí es un momento oportuno para una mudanza, cuando ya el tubo de ensayo esté a reventar o se haya quedado sin humedad. Y ellas mismas determinarán. Después de un tiempo tú simplemente destapas el hormiguero y ellas entran. Ahora, yo he hecho mudanza vikinga o volquetazo, sí, también lo he hecho. Depende del tamaño de la colonia. Si es una colonia lo suficientemente grande, lo suficientemente estable y el hormiguero no es tan grande y es un buen hormiguero, o sea, con cámaras del tamaño correcto, sistema de humedad correcto, entonces puedes arriesgarte o puedes asumir una mudanza vikinga. ¿Y qué especie sería la ideal para empezar si estás iniciando en el hobby o así ya lleves tiempo? Tú quisieras saber cuál es la especie ideal. Hay dos factores a mi juicio que deberías tener en cuenta. Primero, que sea una especie nativa. Eso puede ser una de las variables, no tiene que ser siempre esa. Si es nativa vas a tener la facilidad de conocer un poquito sus costumbres de anidación, sus costumbres de alimentación, y eso te va a ayudar primero a conseguirla con más facilidad y luego a entenderla y cuidarla. Esa sería una variable. Pero también está la otra variable y es la variable de tiempo. A muchos les gustan las especies, para empezar, especies de crecimiento lento. Y ahí pudiéramos catalogar la mayoría de las Camponotus. Son especies de un crecimiento lento que te permiten como criador ir aprendiendo e ir adaptándote a ellas. Algunos dirán, mire, las semiclaustrales, en fin, sí, pueden haber otras más fáciles, pero estamos hablando de acceso, de accesibilidad. ¿Qué es fácil para ti conseguir? Hay lugares o zonas en el mundo o en tu ciudad o ciertas circunstancias en donde conseguir una semiclaustral es casi que un lujo, o una cultivadora de hongos. Entonces Camponotus es un poco más viable. En fin, les mando un abrazo y les deseo una feliz crianza de hormigas. Chao.